Hermosa familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos van a estar viendo en diferido también y aquellos que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y listos para este tiempo especial, un tiempo maravilloso para poder estudiar y disfrutar de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o la carta de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, que es la que nos toca estudiar hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 21 hasta el 31. Gálatas 4, 21 hasta el 31. Muy bien, lo tenemos ya. Sí, muy bien. Sí. Dice así, lo voy a leer rápidamente y después vamos a ir analizando con detalles todo el proceso. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y proclama, o clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora? Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Muy bien, hasta ahí tenemos el estudio o lo que vamos a revisar hoy. Algo muy importante que debemos comprender dentro del capítulo 4, versículo 21, este preámbulo dentro de la estructura que estamos desarrollando, se encuentra las enseñanzas de la ley misma. Es decir, ¿qué hace referencia a esa enseñanza especial? Juntamente a una comparación entre, este caso, Agar y Sara. Agar como la esclava, Sara como la mujer libre. Y ahí es donde va a trabajar muy puntualmente, es donde va a estar desarrollando todo este proceso muy puntual que nos va a ayudar a comprender algo que ya hemos venido diciendo. Pero para recordar previamente a todo este proceso, veamos Gálatas capítulo 3, verso 1. En Gálatas capítulo 3, verso 1, que está en modo imperativo, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué quiere decir esto o a qué hace referencia? Hace referencia plenamente a que ya los Gálatas estaban siendo inculcados, estaban aprendiendo, se dejaban llevar netamente por las enseñanzas judaizantes. Dentro de esta enseñanza judaizante, como ya hemos explicado y hemos visto, estaba claramente el proceso de la circuncisión y la ley radical. Entonces, dentro de estas líneas se ve una religiosidad radical, la cual Pablo dice, no vuelvan a ser esclavos. Por favor, no se vuelvan a meter en esa esclavitud de una religiosidad radical en cuanto a la circuncisión y en cuanto a seguir los mandamientos sin entendimiento, sin comprensión, solamente como algo que hay que cumplirlo
y cumplirlo sin comprensión. Bajo esta premisa, en el verso 20, terminamos la semana pasada hablando de un término en griego que es aporoumai. Quizás ustedes no recuerden claramente eso, sin embargo es cuando dice estoy perplejo. Quisiera estar con vosotros ahora y cambiar de tono, pues estoy perplejo, ¿sí? Es lo que aparece ahí en el texto, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y esa palabrita, aporoumai en griego, es decir, estoy sin salida, me quedé perdido mentalmente, no sé qué más hacer, no sé qué más decirles para que ustedes puedan comprender la libertad que tienen en el Señor, esa libertad especial para que ustedes puedan disfrutar la salvación plena. Y ahí es cuando ingresa en el verso 21 y hace el ingreso con una palabrita. Díganme, que es un término en griego leguete, de legó. Ya vamos a ver ahorita ese término. Solo permítanme un segundito. Estoy buscando en el libro de Gálatas, capítulo 4, el versículo 21, en el interlineal griego. Ok, aquí estamos. Ya, entonces, veamos el siguiente texto. Y aquí está. Ahí pueden observarlo. Y hace referencia a leguete. Aquí está, leguete, que es un verbo pasivo. Este verbo, leguete, hace referencia como explíquenme más allá, como decirle, hey, díganme su discurso, muéstrenme algo más puntual, muéstrenme algo que yo pueda comprender más claramente. Claro, como anteriormente dice, me quedé perplejo al escucharle que se estaban desviando, ya estaban permitiendo incluso que algunos de aquellos judaizantes o con ese pensamiento ya estaban siendo maestros y ellos estaban permitiendo que les enseñe. Ahora dice Pablo, explíquenme porque no logro entender esta situación. Los que queréis estar bajo la ley, o sea, no era todos lo que está pidiendo la explicación. Aquí dice legeto moi, que significa explíquenme a mí, o sea, por favor, ayúdenme a entender. Hoi hupon no mou telonte sinai, que significa aquellos que quieren o desean estar bajo el yugo de la ley, nomos ley. Y esta palabrita telontes, esa palabrita telontes significa quieren, desean, como que anhelan, es un verbo. Desean constantemente estar ligados o estar bajo una sujeción. A ellos está pidiendo explicación. A ellos está diciendo, hey, oigan, en este momento, por favor, explíquenme porque no logro entender. Por favor, ayúdenme a comprender. Desea una explicación clara. Y dice, ustedes que celontes, que están con ese deseo, ustedes que han determinado que quieren, que han considerado más bien el vivir bajo una ley radical, que esta es la línea que estaban tomando aquellos judaizantes, una ley radical que tiene que ver con la circuncisión y la religiosidad radical, más que la oportunidad de libertad y esperanza que el mandamiento comprendido puede traer. Entonces le dice, a ver, ustedes, por favor, explíquenme. Se refiere a todos aquellos que querían volver a esta ley radical. Pero hay algo que hace una pregunta. Y dice el texto, la pregunta 21, alguien que me ayude. ¿Qué dice la pregunta de acuerdo a las versiones? Si tienen
Otras versiones pueden abrir su micrófono y leerlo. Solo la pregunta que sigue en el 21. ¿Qué ¿No dice? habéis oído la ley? ¿No habéis oído a la ley? La ley. ¿Alguien tiene otra versión, tal vez? ¿Acaso no han escuchado lo que la ley dice? ¿Acaso no han escuchado lo que la ley dice? Oiga, ya ahí hay un cambio, ya está un poquito diferente. ¿Alguien más tal vez tenga otra versión? ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? ¿No han oído lo que la Biblia dice de Abraham? Mire, aquí hay ya un cambio. Está leyendo tal vez la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Lenguaje actual, Doc. Ah, la lenguaje actual. Ok, muy bien, muy bien. Como ustedes ven, no llegan a un consenso. Ninguna de las traducciones llega a un consenso en ese ámbito. Pero aquí quiero mostrarles algo que es hermoso y a la vez es bien profundo. ¿De qué se trata? Aquí va a utilizar una palabrita muy, muy importante. Empieza desde aquí la pregunta. Ton, no, mo, oak. Esto es no, esta es una palabra negativa, esta de aquí. Oak es no. No mous ley. Pero esta de aquí, observen, esta de aquí, acuontes. ¿Sí? Acuontes. Esa palabrita de ahí es la importante, porque dice la ley no escucharon, sería una traducción literal, pero acuonte viene de acuo y acuo significa escuchar para entender, para comprender, para el momento de comprender, de tener claro el entendimiento, poder llevarlo a una acción práctica. Ah, entonces le está diciendo, ok, yo quiero entender lo que ustedes me están diciendo, yo quiero comprender cómo es que dejaron esa libertad maravillosa. Yo quiero comprender, y ustedes que están inclinándose nuevamente a vivir esa ley rígida que tiene que ver con la circuncisión, tiene que ver con una ley radical de esclavitud, díganme ustedes, ¿acaso no han escuchado, no han entendido el mensaje profundo que tiene la ley o lo que explica las escrituras, la Torá, lo que explica acerca de la esclavitud y la libertad? Porque es lo que está trabajando aquí Pablo propiamente. Es por un lado la esclavitud de vivir bajo la circuncisión, vivir bajo una religiosidad radical o ser libre y vivir con el ejemplo del Mesías prometido. Entonces, aquí hay esas dos líneas. Una vez que entendemos eso, una vez que nosotros podemos comprender que la palabra acuo significa escuchar profundamente, poder entender, para ahora sí poderlo llevar a una acción práctica, viene los versos desde el 22 al 27. Sí, versos del 22 hasta el 27. ¿En dónde? Aquí va a hablar acerca del ejemplo de Sara y Agar. Voy a leerles en otra versión. Yo tengo la versión de Luis Alonso Schockel, que es la versión del peregrino, y voy a leerles como dice aquí desde el 22 al 27. Dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de su esclava y otro de su mujer que era libre. El hijo de la esclava nació naturalmente. El de la mujer libre nació en virtud de una promesa. Se trata de un símbolo. Estas dos mujeres representan las dos alianzas. La primera alianza procede del monte Sinaí y engendra esclavos. Es Agar. Sinaí es una montaña de Arabia que corresponde a Jerusalén actual, que vive con sus hijos en esclavitud. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre
y es nuestra madre. Escrito está, alégrese la estéril, que no daba a luz, rompe a cantar de júbilo, la que no tenía dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. Muy bien, hasta ahí vamos a ir analizando de a poquito cada uno de los versos. La explicación de esto, ya de entrada nos dice el texto que es un símbolo. Nos hace referencia que es una alegoría, dice el verso 24, de acuerdo a la traducción Reina Valera, la cual es una alegoría, dice. Es decir, está hablando de este símbolo de Agar, Sara y sus hijos. Y esto deriva en lo siguiente. Los hijos de Agar son de naturaleza humana. Y aquí quiero que por favor comprendamos algo muy puntual. Está diciendo el texto, o nos está presentando el texto, que los hijos de Agar vinieron naturalmente. Claro, fue Abraham, se unió a Agar y Agar inmediatamente quedó embarazada. No sucedía esto, tal cosa, con Sara. ¿Recuerdan la historia? En este caso, Sara no podía tener hijos. Por tanto, naturalmente ella era estéril. Hasta cuando le hicieron el cambio de los nombres, por así llamarlo. El momento que hace el cambio a los nombres, en ese instante, inmediatamente hay una promesa, que eso hay que explicarlo, el nombre Sara, etcétera. Pero ¿a dónde voy con todo este análisis? Y quiero que me sigan, por favor, es que los hijos de Agar son de naturaleza humana, hijos nacidos naturalmente. Esto indica que para su nacimiento no existió ningún factor decisivo a más que lo natural, es decir, la unión de Abraham con Agar. Y así nació su hijo, en este caso Ismael. Es decir, nació su hijo en el ámbito natural, en fuerza de la voluntad de la ley natural. Punto. En relación con esto, haciendo una relación, esta idea, Pablo está tomando aquí y dice que el nacimiento de un israelita en el judaísmo, y ahí quiero que me tomen atención, el nacimiento de un israelita dentro del judaísmo es natural porque ya está presente el judaísmo, ya está presente esa línea religiosa, ya está presente esa tendencia. Y es lo que Pablo está diciendo. Ustedes en Israel nacen y ya nacen judíos y dicen ser directamente hijos de Abraham. Es decir, nacen naturalmente. Quieran o no, nacieron en Israel, buscan o están dentro de la línea del judaísmo por sangre. Y también hace referencia que en medio de eso, el pacto de esto, que es una voluntad humana, es un pacto carnal, es un pacto físico. Y el pacto físico es la circuncisión. Miren cómo Pablo está dando a entender este punto. Está diciendo que así como Agar, siendo esclavo, nació su hijo, en este caso, por una ley natural, no hubo ningún factor externo, no hubo nada sobrenatural en el proceso. La misma directriz, la misma línea, el mismo camino tienen los judíos, los israelitas, que nacen en Israel y toman esa línea judía. Son circuncidados al 8º día y a veces muchos de aquellos judíos ni siquiera saben cuál es el entendimiento de esa circuncisión y lo hacen quizás por costumbre. Esto dentro del contexto del libro de Gálatas. Y a eso Pablo está haciendo alusión. Y dice, simplemente hay que nacer en Israel para ser judío, de sangre judía. Y seguir la voluntad natural
rígida de la ley presente en el pacto. Esto, la circuncisión natural, es decir, esa circuncisión física. E inmediatamente hace el cambio. Dice, pero vamos a leerlo nuevamente, lo que dice el 23, bajo esta idea que ya hemos tratado. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Miren, ¿y qué entendemos eso? Que no así fue de la libre, es decir, los hijos de Sara. Los hijos de Sara no nacen dentro de un proceso natural, en este caso Isaac. Fue engendrado por un milagro, fue engendrado más allá de lo natural, fue engendrado porque hay una promesa divina y acción sobrenatural de Dios para que nazca Isaac. Por tanto, es voluntad de Dios la venida de ese niño, en este caso Isaac, no voluntad natural, no voluntad humana, sino voluntad de Dios. Esto quiere decir que los hijos de la esclava vinieron naturalmente de la carne, pero los hijos de la libre vienen por un milagro especial, por algo especial, es decir, hubo un factor y ese factor se llama voluntad de Dios. Y ese factor se llama, es un acto de Dios en el proceso. Y cuando entendemos esto, dice, lo cual siendo una alegoría, estos dos pactos, estoy leyendo el verso 24, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Está diciendo que el monte Sinaí es una representación especial de Moisés, pero la gente no ha entendido, recuérdese nuevamente el verso 21, no ha escuchado claramente la ley, el mandamiento, para comprenderlo profundamente, para llevarlo a la acción, sino que lo ha tomado tan mecánico, que lo ha vuelto tan radical, tan rígido, y que se enfoca netamente en decir, la circuncisión es lo importante y que vivas, aunque no entiendas la ley, pero que vivas la ley. No así, dice el apóstol Pablo, lo cual hay un pacto en el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Esclavitud de qué? De una ley rígida, no comprendida, de una ley en esta línea, de una circuncisión por obligación, como llamándose o diciendo ser pacto. Entonces, aquí ya topa un punto y dice que estos es la representación de Agar, siguen siendo esclavos, porque no hay una libertad, no hay una transformación, no hay una renovación, no hay algo que pueda restaurar, transformar, sino simplemente están siguiendo una costumbre, porque así lo recibieron en el Sinaí. Y están bajo esa costumbre, bajo los rudimentos legalistas de esa perspectiva y no miran más allá de lo que tiene esa ley. No miran más allá para un cambio, no miran más allá para una transformación, no miran más allá para una renovación. Es lo que va trabajando el apóstol Pablo. Y luego dice, el 26, más la Jerusalén de arriba. Miren cómo va a trabajar. Ahora, Pablo, recuerden que ya está trabajando ideas también escatológicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dicen los eruditos, no lo expresa Isaías, lo expresan los eruditos en este ámbito, los biblistas, hacen referencia que el pensamiento de Pablo era que la venida del Mesías, la parusía que se llama, que aparece en el texto de Tesalonicenses, estaba inmediata, es decir, que era ya. Y que en medio de esa parusía dice que el proceso o la idea de la nueva Jerusalén es lo que se toma desde los periodos en el cual el pueblo de Israel entró en exilio.
¿Cuándo fue la primera vez que entra en exilio? Ya tenemos una primera ocasión cuando van a Egipto, pero una segunda ocasión que realmente empieza a producir una inestabilidad increíble es con la entrada de los asirios. Con los asirios viene lo que se conoce como la diáspora. Es decir, que el pueblo de Israel, las 10 tribus y media, son literalmente esparcidas por toda la tierra conocida en aquel entonces. En ese instante ya empieza una inestabilidad. ¿Por qué? Porque queda solamente un reino, una tribu y media, que es el reino del sur. En este caso, Judá. Hubieron de las 10 tribus de la diáspora que sí retornaron a Jerusalén, vuelven a Judea, están con los judíos propiamente de la tribu de Judá y empiezan como a fortalecerse poco a poco. Pero viene un tercer declive y en este caso es el imperio babilónico. Y con el imperio babilónico, Nabopololazar en primera instancia y Nabucodonosor como hijo de Nabopololazar, se lleva o sitia el templo, destruye el templo, y esa es la crisis más grande que va a tener el pueblo de Israel en ese entonces. Viene a ser esclavo el pueblo de Israel y empieza a desarrollarse dentro de las profecías, tanto de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, de Oseas, de Zacarías. Van a desarrollarse un punto de vista llamado la acción mesiánica, que el Mesías estaba pronto a llegar para liberar al pueblo de Israel, como una promesa profética para el pueblo de Israel. Con esa idea profética, con esa promesa profética, ya luego que llegan los persas y el pueblo de Israel tiene cierta libertad para retornar a sus ciudades, en este caso a Jerusalén, usted lee a Esdras y Nehemías y lee que Jerusalén fue sitiado, estaba destruido y empezaron nuevamente la reconstrucción. Y junto a Jerusalén vuelven a reconstruir el templo. Y ahí tenemos la acción de Zorobabel, de Esdras y Nehemías en la reconstrucción del templo. Y después del libro de Malaquías, que Malaquías constantemente está llamando, proclamando al pueblo que vengan al templo una vez más, que dejen las ofrendas, etcétera, etcétera, viene un periodo intertestamentario. Es decir, esos 400 años que no hay un escrito que va a ser utilizado dentro de el canon que se tendría en la actualidad. En esos 400 años, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a desarrollar un proceso mucho más fuerte del retorno del Mesías. Por eso les invitamos al estudio que vamos a arrancar a partir del domingo, que es el estudio del periodo intertestamentario, para ir entendiendo estos detalles, cómo se fue desarrollando todos estos procesos. Entonces, una vez que esto sucede y se desarrolla, ahí empieza a aparecer diferentes líneas apocalípticas. Los que tomaron el curso de Apocalipsis conmigo tienen ya una idea un poquito más claro que se va ya formando, cuajando lo que es la apocalíptica y la escatología. Y dentro de esta línea escatológica está la venida del Mesías, la parusía, que Pablo va a tomarlo por influencia escénica de también las líneas de Qumran, en donde se hablaba muchísimo acerca de la venida pero inminente del Mesías, y Pablo toma esto en cuanto a la parusía y va a establecer, veo la nueva Jerusalén, porque es el símbolo inicial del retorno mesiánico. Y la nueva Jerusalén, desde esta cosmovisión escatológica, tiene un punto muy importante. La nueva Jerusalén hace referencia a la manifestación del reino propiamente del Mesías, conocido dentro del libro de Isaías como la era mesiánica.
Entonces, la Nueva Jerusalén es cuando ingresa el proceso restaurador, transformador, renovador en la mente y en el corazón de muchas personas para el proceso de la manifestación del Mesías una vez más. Pero para que suceda esto, tenían que entrar los gentiles al proceso de iglesia, del reconocimiento de un Dios soberano. ¿Por qué? Para que se cumpla lo dicho en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 va a hablar de una promesa y dentro del pensamiento paulino esta promesa está latente. ¿Cuál es la promesa? Serán benditas en ti todas las etnias, todas las tribus. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Entonces, ¿qué está diciendo? Serán benditas para que exista un proceso de la manifestación mesiánica, la parusía, es necesario la presencia de los gentiles en conversión al Mesías prometido. Y esto es lo que Pablo va a hacer énfasis acá. Y dice, de Sara es esa nueva Jerusalén, son aquellos libres. Y volvamos al texto, Gálatas capítulo 4, verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, miren, ahí está lo que acabo de explicarles. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, mire, es madre, está siendo un símbolo una vez más en ese ámbito, un símbolo en el cual está diciendo el concepto, la idea de esa libertad, de esa salvación tiene que ser la madre, el que nos dio nacimiento a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Es Sara, es la libre. Ella es la que va a traer la vida, ella es la que va a traer la restauración en nosotros. Ya no estamos bajo una ley en el sentido de una ley rígida, sin comprensión, sin entendimiento, porque no había quien nos explique, quien nos instruya, quien nos enseñe. Por tanto, venía la circuncisión y decían, ahora que ya eres circuncidado, ahora sí tienes el pacto, ahora sí eres de Dios. Pablo dice, no, la libre entiende los mandamientos, pero ¿a través de quién? De aquel que los vivió, el Mesías prometido. Ah, entonces se abren los ojos, entendemos, empezamos la comprensión y la comprensión aquí nos lleva a entender que esa Jerusalén libre tiene que ver con la madre en los gentiles de aquellos que ahora pueden mirar cómo se cumple un mandamiento, pero en el Mesías. El Mesías es el ejemplo. El Mesías es nuestro ejemplo, modus vivendi, nuestra forma de vivir, nuestra manera de ser, de comportarnos, de accionar cada detalle. Visto de esta manera, comprendemos entonces que no se trata esa unión con Dios ahora de una pasión natural. El ser hijos de Dios ahora no se trata de como sucedió con Abraham y Agar, simplemente a lo natural, a lo pasional. No, sino que ahora se funda en una acción de la voluntad divina con Dios. Ya no está bajo las obras rígidas religiosas de una circuncisión, sino que ahora se trata de un nacimiento, de una nueva promesa del poder creador. Dios haciendo hijos por amor, creándonos a nosotros. Por eso la salvación es un regalo. Eso es lo que Pablo está trabajando en todos los aspectos. Nos está ayudando a entender, no desperdicies, no eches a la basura este amor tan grande que te ha sido dado. No lo retires de tu alma, no lo retires de tu vida. Es un amor tan, pero tan, pero tan grande. Es un amor
tan especial que es transformacional en nuestra existencia. Y solo cuando entendemos eso, llegamos a comprender el hecho de ser hijos. Caso contrario, vamos a seguir siendo esclavos porque nosotros también vamos a estar dentro de una religión llamada, en este caso protestante, llamado cristiana, sin ni siquiera entender qué hago ahí. ¿Por qué estoy ahí? Porque alguien dijo, ven, ora y acepta a Cristo y ya lo hiciste. También entramos en esa misma línea de ser esclavos. ¿Por qué? Porque no vamos comprendiendo, no vamos entendiendo lo que significa ese regalo precioso llamado salvación. Y en vez de disfrutar la salvación, vivimos como esclavos. Volvemos a ser esclavos. Y dentro de esa línea de esclavos, aún nos volvemos capataces de otros. Porque en vez de producir amor y libertad, producimos esclavitud para otros, imponiendo doctrinas, trayendo esclavitud, en vez de producir libertad, redención, sanidad y vida plena. Pablo entonces es muy profundo. Ahora, si nosotros vemos esta realidad desde afuera, podemos observar que tanto los hijos de Agar como el hijo de Sara físicamente son iguales. Pareciera que no hay diferencia. Pero en cuanto al origen, al nacimiento, sí son diferentes. Así que usted con un judío puede llegar a ser similar. ¿Sí? Puede incluso circuncidarse, pero llega a ser igual. Porque ¿dónde está el punto de transformación? Es lo que Pablo ya nos dijo y ya hemos estudiado, que es la circuncisión del corazón. No en la circuncisión externa, no en lo externo es lo que nos hace diferentes. No. Yo puedo vestirme con un kipá, con un talit, poder ponerme los tzitzit y todo lo demás y empezar a hacer grandes oraciones y todo eso, pero si no tengo esa transformación integral de vida y empiezo a comprender y a entender el ejemplo del Mesías en sus mandamientos, los misbot, de nada me sirve. Simplemente estaré ahí como diciendo, quiero transformarme como Superman, me pongo la capa y ya soy el héroe. No funciona de esa manera. No es así, amada familia. Pablo llega y nos dice, hey, aunque tú estés dentro de una iglesia cristiana, puede ser que estés viviendo esclavitud. Porque no has entendido, no has comprendido la profundidad, lo hermoso de vivir el ejemplo del Mesías y cómo él interpretó el mandamiento para que tú lo comprendas, lo empieces a encarnar y empieces a vivirlo de una manera plena. Por eso dice el Evangelio de Mateo, y vale la pena citarlo, capítulo 5, verso 17. Dice el Mesías, yo no vine a abolir el mandamiento, yo no vine a dejarlo sin razón, yo no vine a dejarle sin causa, yo no vine a abolir el mandamiento, yo vine a darle la plenitud que realmente se merece. Es decir, yo vine a hacerlo pleno, completo, para que usted vea mi ejemplo y aprenda de mí y empiece a disfrutar, porque el mandamiento le ayuda a estar conectado diariamente con el Señor. Comprender las profundidades de ese amor maravilloso de Dios en el proceso redentor y salvación, para que usted sea libre y no sea esclavo. Humanamente, los dos estaban circuncidados en aquel momento. Ambos fueron circuncidados, Ismael e Isaac. Sin embargo, el hijo de la promesa estaba circuncidado el corazón. Por eso decimos, físicamente usted puede circuncidarse.
Pero donde realmente está el proceso transformacional y de vida es en la circuncisión del corazón. No es algo meramente físico. Esta circuncisión va más allá, es la transformación, la libertad y vivir la obediencia. Vivir esa obediencia en los mitzvot, los mandamientos, pero en el ejemplo del Mesías, bajo la comprensión plena e integral. Una vez que entendemos eso, comprenda lo que dice el texto. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y entra el verso 28. Y Pablo dice, así que hermanos, es como que empieza a dar como un tipo de conclusión. Está diciendo, ok, dejemos claro, ahora sí, dejemos claro, si ya me entendieron esto, si ya me comprendieron esto que estamos hablando, ahora sí, dejemos claro las cosas. Y dice Pablo, así que hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice? Somos hijos de la promesa. Y aquí vale la pena poderlo mirar cómo está presente en el contexto griego. A ver, ¿qué pasó por aquí? Aquí estamos. Estamos en el 28. Aquí estamos. Jumes de Adelfoi, hermanos. Así como Isaac, Cata Isaac. Y miren esta palabrita. Aquí les voy a señalar. Esta palabrita. Evangelias. Evangelias. ¿Qué significa? ¿Qué traduce? Esta promesa. Es decir, así como le fue dada una promesa, pero no es cualquier promesa. Esta palabrita también como sustantivo significa la promesa dada desde una divinidad dentro de la palabra original en el contexto griego. Entonces, ¿qué está diciendo? Al usar esta palabra, está diciendo que hay una promesa divina que le fue dado a Isaac, una promesa especial. ¿Y cuál es esa promesa especial? Que él iba a manifestar lo que realmente es ser hijo, un hijo libre. Y esta promesa ahora es dado a nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa es Tecna este. Hijos somos gracias a esta promesa. Es decir, que llegamos a ser hijos por una promesa divina. Y esa promesa es del hijo que es libre. Es decir, que mientras usted y yo comprendemos esa libertad de ya no vivir bajo una esclavitud, de una religiosidad radical, usted y yo somos tecnaste, hijos de la promesa, hijos de una promesa divina. Oiga, qué lindo. No sé si usted logra captar lo importante de este texto, de este punto, porque está diciendo, ustedes llegan a ser constantemente hijos de la promesa por esa libertad, por ese regalo, porque así le plació a Dios, que usted llegue a ser hijo de la promesa. Y si usted es hijo de la promesa, ¿por qué está volviendo a la esclavitud? Es lo que Pablo está diciendo. Si usted es hijo de la promesa, ¿por qué quiere volver nuevamente a ser esclavo? ¿Por qué quiere vivir en una vida religiosa radical? En una vida en la cual le llenan de doctrinas que ni siquiera están dentro de las Sagradas Escrituras, le ponen perspectivas humanas y en vez de traer libertad y adoración, le traen carga, peso. Y hago la crítica desde dentro.
porque estoy dentro de la cristiandad. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos libres, familia. Para adorar, pero con libertad, con comprensión, con entendimiento. Y Pablo dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Verso 29. Pero, como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, es decir, bajo la promesa, así también ahora seremos perseguidos. ¿Qué quiere decir? Cuando dice aquí el término perseguido, no hace referencia que hay una persecución, por así decirlo, para matarlo, sino que aquí Pablo hace como un juego de palabras en el sentido de que es una persecución en contra de su libertad. O sea, le están persiguiendo para que usted siga siendo esclavo, no para que sea libre. Entonces Pablo está trabajando aquí, dice, hey, y tú estás cediendo, tú estás dejando que te atrapen en medio de esta persecución que están haciendo, en el cual fácilmente te estás dejando nuevamente atrapar de una esclavitud, siendo que ya tenías la promesa de Dios de ser hijo de Él, esa promesa especial, esa libertad plena. Ya no eres esclavo, ahora eres libre. Y luego continúa con el verso 30. Y en el verso 30 dice Pablo, mas, ¿qué dice las Escrituras? Nuevamente pone el argumento de las Escrituras y una vez más retorna al libro de Génesis y va a hacer énfasis en este sentido. La cita que ahí va a utilizar es de Génesis capítulo 21, verso 10. Génesis capítulo el 21, 10. Génesis 21, 10. Dice así, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué le está diciendo? Nuevamente le hace énfasis y le dicen, hey, ustedes los galos, ustedes de Galacia, que empezaron a ser libres, ¿no se dan cuenta que aún la Escritura dice que serán echados fuera aquellos que siguen viviendo bajo una esclavitud? Y no podrán disfrutar las bendiciones del Hijo de la Libre. ¿Quieres continuar o quieres vivir o quieres retornar a esa esclavitud o realmente quieres ser libre? ¿Quieres judaizarte en el sentido de ser circuncidado y vivir una religiosidad radical? ¿O quieres ser libre y empezar a entender la plenitud del mandamiento en el ejemplo del Mesías, en una salvación para disfrutar ese regalo de Dios? Es lo que Pablo está dejando, entre comillas, está dejando ahí con esto. Y termina y concluye con el 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Pablo les va a asegurar con este verso 31, les va a decir a todos los galos, creyentes y seguidores del Mesías, que no somos hijos del esclavo. Es decir, ustedes no son esclavos, sino son libres. Por tanto, da a entender Pablo que no deberían volver a la esclavitud de una religión radical. No deberían volver a ese lugar lleno de prejuicios, de pensamientos humanos que llevan a una vida de esclavitud. Procesos aún doctrinales que en vez de producir libertad, transformación, regeneración, renovación en la vida, producen esclavitud, tristeza, muerte. Debemos volver a la libertad. Y eso podemos hacerle aplicable a nuestro tiempo. ¿Dónde preferimos estar?
¿O cómo preferimos disfrutar esa salvación? ¿En un lugar donde está lleno de prejuicios? ¿En un lugar donde constantemente, en vez de enseñar las Sagradas Escrituras, atacan porque no hicieron esto o aquello? ¿En un lugar que en vez de recibir restauración, redención por amor, para que puedan aprender y entender esas verdades transformacionales de vida, esas verdades de redención en la vida de las personas, prefieren estar viviendo una esclavitud nuevamente? Debemos volver a esa libertad, empezar a tener una transformación en nuestra vida y seguir el ejemplo, la vida, obra, muerte, resurrección del Mesías Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Y a su vez, revisar en los 4 evangelios, las 4 Besorá, cómo Él interpretó los mandamientos y cómo los disfrutó, cómo los vivió, cómo los hizo plenos. Ese es un mensaje para nuestras vidas. De manera, hermanos, y aquí voy a hacer énfasis en eso, de manera, hermosa familia, ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. ¿Qué decisión tomaría usted en este ámbito? ¿Qué diría usted? Supongo que igual que yo estoy pensando en este momento, los galos probablemente dijeron, wow, ahora comprendo, ya no somos más esclavos, somos libres. Y si somos libres, podemos disfrutar la salvación sin un proceso de religiosidad radical, sin un proceso de circuncisión. Lo que hay que circuncidar es el corazón, para de esa manera disfrutar la salvación diariamente en obediencia de los mandamientos en el ejemplo del Mesías. Qué hermoso. Dígame si esta carta a los de Gálatas no ha hecho que sintamos esa libertad de decir, wow, no quiero volver a ser esclavo, quiero ser libre y disfrutar al máximo la salvación. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que sea Él mismo dirigiéndonos, que Él nos guíe en todo momento y en todo tiempo. Esposita mía, ayúdanos guiándonos en oración. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque avanzamos un poquito más en tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, eres fiel en todo tiempo, amoroso. Y gracias, Padre, porque cada martes, Señor, nos retas a cosas buenas y lindas que vienen de tu parte, Señor. Permite que esta noche podamos descansar, que esta noche podamos reflexionar acerca de tu palabra y descansar en ti. Gracias, Padre. Te adoramos y te honramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.